Muy bien. Nuevamente, bienvenidos todos, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar en este encuentro el tema 2 del programa, que es el de la universidad como institución social. Los objetivos de esta propuesta, que son como metas de aprendizaje que se plantean en este curso, empiezan por la posibilidad de caracterizar a la universidad tanto como una institución social como un espacio de legitimación de saberes. Y como ustedes saben, por eso están acá haciendo este esfuerzo, como ámbito de certificación de credenciales. ¿Qué es la credencial? Es la titulación, es la cartulina que dicen que habilita al ejercicio de una profesión con la acreditación. No me siento. Por favor, les escucho hablar, si son tan amables de cerrar sus micrófonos. Así no me distraen. Gracias. La segunda meta de aprendizaje sería el de que ustedes puedan ser hábiles para describir las funciones principales de la universidad. No solo en su historia evolutiva, sino de la universidad moderna, que es en la que ustedes están participando como estudiantes. Y la tercera meta sería un poco la de presentar la historia no solo de la universidad en general, sino de las universidades del trabajo específicamente y de la UTN, que es la organización en la que nosotros estamos insertos, y en particular de nuestra facultad. Esa parte de la conceptual, digamos, la van a trabajar en clase con el material bibliográfico que ya está disponible en el aula. Bien. Los contenidos de este tema están también en el aula virtual y tienen que ver con los puntos que acabo de mencionar rápidamente: el surgimiento histórico de la universidad como institución, cuáles eran las funciones del modelo académico en esos inicios y cuáles son las funciones de los modelos académicos contemporáneos. En particular vamos a detenernos, sobre todo en la parte de trabajos prácticos, con la Universidad Obrera Nacional, que es el ámbito donde se gesta la universidad tecnológica. Y ahí se podrán discutir objetivos y estructura. En el aula virtual ustedes tienen colgado también el estatuto de funcionamiento de la Universidad Tecnológica Nacional. El estatuto es como el manual de procedimientos, el régimen regulatorio de la convivencia entre los distintos actores que participan de este espacio académico. La academia se autorregula, vamos a hablar de eso en momentos. Y después los contenidos son la Facultad Regional Resistencia y la investigación científica en la facultad, en todas sus carreras. Para analizar el surgimiento histórico de la universidad van a ver ustedes aquí unos cuadritos o unas imágenes representativas del periodo medieval. ¿Por qué se dan cuenta ustedes que son medievales? Y porque la tridimensionalidad apenas aparece en la Edad Media. Fíjense que lo único que les marca la tridimensionalidad de aquí es un poco una profundidad en este espacio diseñado como para dar idea de profundidad, ¿no? De una tercera dimensión que sería no solo el alto y el ancho, sino la profundidad. Esto es una parte del legado de la Alta Edad Media, pero que no se perfecciona culturalmente, sino hasta el Renacimiento. Entonces lo que se ve en general son estas imágenes de dos planos, que representan estas imágenes y justamente de lo que estamos hablando. Representan la universidad creada en sus orígenes en Europa Occidental. Eso es otra cosa que siempre estamos recalcando en las clases. Nosotros estamos abordando la temática del curso desde un punto de vista de nuestro legado europisante, ¿no? Somos como eurocéntricos para mirarnos a nosotros mismos. Si no, yo tendría que estar hablando ahora
de las universidades y de las academias que funcionaron muchos siglos antes que en Europa, en China, en la India, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre esta narración a la que asistimos es un poco eurocéntrica, pero bueno, así son las cosas. Nosotros honramos ese legado de Europa y eso no nos impide tener un análisis crítico de ese legado, ¿verdad? Entonces, como institución social, la universidad es un producto de la cristiandad europea y medieval y se vincula al renacimiento urbano en sus etapas finales. Surge como corporación para la colaboración y apoyo en el aprendizaje intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que es una asociación para satisfacer los mutuos intereses de los actores presentes en este espacio cultural, que son los estudiantes y los maestros, o en este caso los profesores de la universidad. ¿Para qué? Para difundir el conocimiento en la sociedad. En los estadios iniciales no podemos decir que una de las funciones prioritarias fuera el de la creación del conocimiento. ¿Por qué? Porque este legado de la cristiandad hacía que se utilizara como método pedagógico de las universidades en aquel momento el método escolástico, que ustedes después van a poder indagar en los videos que les hemos dejado en el aula virtual para que se familiaricen con el funcionamiento de las universidades medievales, que son nuestras, digamos, raíces, si ustedes quieren. Estas raíces están muy vigentes, mucho más de lo que nosotros creemos, y eso intento demostrar en este curso y en esta clase en particular. Bien, hablando de legados culturales y hablando de infraestructura, o sea, de la cultura material, lo que ustedes tienen en imagen aquí es una mirada sobre el patio central de la Universidad de Salamanca, donde yo generalmente acá les preguntaría a ustedes, como lo hago siempre en el salón, qué es lo que más les llama la atención, pero en estas circunstancias y con esta herramienta me pregunto y me respondo yo sola. Ustedes, en todo caso, pregunten al final. Lo que se aprecia acá entonces es básicamente una cúpula de una iglesia que está como muy presente en la distribución de los edificios que forman parte de este patio central. Esta es la iglesia con un acceso lateral al patio central. Esto que está aquí es una estatua del creador de esta universidad en particular, y esto que ustedes ven acá es el edificio de los claustros. Era donde se daba clase y donde algunos estudiantes tenían residencias para el caso. Bien, entonces les digo que esta es la Universidad de Salamanca. Esta es la Universidad Nacional de Córdoba. Y les pido que te fijen en los detalles de sus analogías. ¿Por qué? Porque esto es parte de esa herencia de la que estamos hablando, que nos viene de Europa para la formación de esta que es la primera universidad creada en la Argentina. En aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, ya vamos a ver enseguida un raconto de todas las universidades creadas en Latinoamérica. Entonces lo que ven ustedes aquí es la cúpula de la iglesia, los claustros en el patio central y la estatua heroica al fundador del Colegio Maximum, o el Colegio Máximo, que es el antecedente de la Universidad Nacional de Córdoba antes de que fuera universidad. Bien. Sigue llegando gente. Bien, bienvenidos. Muy bien. Entonces,
Repasemos un poco la etimología del término, ¿sí? Universidad tiene que ver con el latín universitas, universitatis, que alude a lo universal del conocimiento que se está transmitiendo. Lo que ustedes ven en esta imagen, también de la Alta Edad Media, es la defensa de una tesis doctoral donde se ve el presidente de la reunión de doctores, que serían estos que están aquí sentados, el candidato que está defendiendo su tesis doctoral para demostrar el aprendizaje de los que fue transmitido, y los candidatos en espera de sus defensas de tesis. ¿Por qué les traigo estas imágenes? Porque estas costumbres y estos hábitos y estos procedimientos y estas formas de actuar permanecen, como lo ven aquí, en el salón de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Prácticamente con las mismas características. Este es el salón donde hasta hace bastante poco, en cuestión de décadas, se defendían las tesis doctorales. Ya no es así, contemporáneamente uno lo recorre como parte del edificio histórico del centro de Córdoba, pero ahora se defienden en la sala de conferencias de la universidad, la sala central de conferencias. Sin embargo, esto se ha mantenido por su valor no solo arquitectónico, sino costumbrista, ¿no? Ven acá ustedes la silla del presidente, las sillas de los doctores y el espacio donde se defendía la tesis. Con esto estamos viendo una continuidad material de los lineamientos que nos vienen de las universidades europeas más antiguas. Entre las funciones de aquel modelo académico figuran la corporatividad, porque como habíamos dicho, la universidad nace como una corporación, ¿no? La existencia de la universidad, les pongo acá, se cristaliza como una organización formal en forma o en la modalidad de corporación. ¿Y qué es una corporación? Como decíamos antes, una organización compuesta por personas que como miembros de esa institución la gobiernan. ¿Y cómo se creaban y cómo se difundían estas universidades en sus orígenes? Partiendo de grupos de maestros o profesores y alumnos que ya existían. Estos grupos adquieren una forma de tipo asociación que en esos momentos estaba en auge. En la imagen de la izquierda tenemos una de las modalidades en que se crean las nuevas universidades y que está representada en la imagen por algunos doctores de una universidad con un color de toga discutiendo con otros doctores de otro color de toga. Esto está describiendo en imagen una de las formas de difusión y de recreación y de perpetuación de las universidades más antiguas. Por ejemplo, en términos de desprendimiento, la Universidad de Cambridge es un desprendimiento de la antigua Universidad de Oxford. En Argentina, la Universidad Nacional del Nordeste fue un desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Estamos? Entonces, uno de los procesos de creación es justamente el desprendimiento de grupos de profesores y alumnos que entraban en colisión con lo que sostenía otro grupo preeminente en la universidad y decidían marcharse de ese espacio y crear o recrear una asociación corporativa en otro lugar, en donde eran admitidos localmente. Es el mismo caso entonces que estamos hablando. Acá la imagen es contemporánea, es un acto de graduación donde vemos el costumbrismo de mantener las togas y los birretes, ¿vieron?
que vienen de costumbres medievales, universitarias o académicas. Muy bien. Otra de las funciones del modelo académico, la segunda, que persiste hasta nuestros días, es la de la autonomía. En sus inicios y todavía cada centro universitario, cada centro académico se rige a sí mismo. Por eso les decía que tienen en el aula virtual el estatuto de la UTN, que sería la regulación que los mismos miembros de la universidad se dieron a través de la asamblea y de la aprobación de cuáles son las normas y cuáles son las responsabilidades y los deberes de cada uno de los claustros. En aquel momento de su creación, hace bastantes siglos, tenían una doble protección, porque se creaban o por bulas papales, y eso era entonces protección pontificia, o por decretos reales, y entonces era protección de la realeza, de la monarquía. Esto la configuraba, dice, como corporaciones con una amplia proyección, ¿no? Estaban respaldados por las fuentes de poder de cada época y de cada territorio. La autonomía económica, administrativa y jurídica es lo que permite que las universidades se regulen y administren sus propios presupuestos. ¿Está? Y la última de las funciones del modelo académico tradicional que nos viene de aquellas universidades del medioevo es la universalidad, que ya desde la etimología del nombre habíamos visto que quería decir un conocimiento que era igual para todo el universo conocido. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que tenían planes de estudio semejantes y que había movilidad de eruditos y estudiosos. Habíamos dicho recién que la movilidad de eruditos y estudiosos es una forma de difusión de las universidades y de la creación de nuevas universidades. Esta universalidad permite también que esta institución otorgue grados reconocidos por la autoridad del momento y del lugar. O sea, la autoridad del rey o del emperador y la autoridad del pontífice. Uno era un doctor o era un profesional que había egresado con un grado de determinada universidad, y esas eran sus credenciales, como decimos en este momento. Entonces, repasando, las funciones del modelo académico tradicional son la corporatividad, la autonomía y la universalidad. Funciones que la universidad detenta hoy en día, pero que tienen una cierta innovación. Ahora voy a hablar de las innovaciones y de las funciones actuales. Este es un mapa del continente europeo, o casi de todo el continente europeo. Acá tendríamos que corrernos un poco más hacia la Europa del Este, pero es en esta parte de la Europa occidental donde aparecen las escuelas más antiguas. Fíjense que las que están marcadas con una flecha son las escuelas o las academias que existían antes del año 1200 y que luego fueron transformándose en universidades. Acá está el caso de Oxford, que mencionaba recién. Al lado está Cambridge, que es un desprendimiento. Está la de París, en Francia. Francia tiene a París en el norte y tenía a Montpellier en el sur de Francia. En Portugal tenemos a Coimbra, que es también una de las más antiguas de Europa. Y en Italia tenemos al norte Bolonia y Reggio. Y al sur la universidad, o la que es Universidad de Salerno, desde antes del 1200. Bien, todas las demás fueron fundadas en el siglo XIII, las que están marcadas en rojo, y las triangulares son las más recientes, que son fundadas a partir de la primera mitad del siglo XIV. Bien, como Florencia, Praga, Angers. Bien. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Y si estamos hablando desde el punto de vista eurocéntrico, vamos a ver cómo se va difundiendo esta institución social de acuerdo a las costumbres
y a las formas institucionales de los europeos. Es así que en América Latina, una de las primeras universidades es en la República Dominicana, ¿no?, que está fundada por Real y Pontificia Bula Papal, ¿no? La bula es de 1538, de octubre de 1538. Después, en Bolivia, fíjense que nosotros tenemos focos de irradiación donde desembarcan los europeos, en México y en Perú, ¿eh? Y de ahí comienza a irradiar. En Bolivia, que sería la irradiación desde Perú, tenemos en 1552 la Real Universidad de La Plata, que se llamó también Charcas o Chuquisaca. Muchos de nuestros próceres son egresados de universidades de Bolivia. Por ejemplo, ¿quién? Mariano Moreno. ¿Sí? 1558, en la Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz, también se crea una nueva universidad también en Santo Domingo. ¿Por qué? Y porque acá tenemos la irradiación, acuérdense que Colón desembarca aquí y es uno de los primeros espacios que fueron explorados y colonizados por los europeos. Entonces estamos hablando de República Dominicana, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Donde desembarca Colón prácticamente. En Perú también hay una en 1571 que fue ratificada por bula papal en San Marcos, en Colombia, en México, y en Argentina, como habíamos visto recién cuando vimos el patio central, se crea como Collegium Maximum en 1613 la que es actualmente la Universidad Nacional de Córdoba, que ya cumplió más de 400 años, en el 2013. Empezó a funcionar primero como Collegium Maximum, creado por la Orden de los Jesuitas en Córdoba, y en 1621 fue autorizada a conferir grados académicos, con el respaldo de la bula papal de Gregorio XV. Al año siguiente es convalidada por la Real Cédula de 1622, o sea que esta universidad nuestra de Córdoba tiene la doble convalidación, pontificia y real. ¿Cuáles son las funciones del modelo académico moderno? Las características que vimos recién permanecen, pero se agregan otras novedosas a la enseñanza, que es la de base. Se agrega la investigación científica, se agrega la transferencia de conocimientos al medio, la transferencia es justamente proyectar al medio en que está inserta la universidad los resultados de esa investigación científica. Entonces estamos en un ámbito donde el conocimiento no solo se crea, sino que se transfiere al medio social. Y en cuanto a difusión, tenemos la función de extensión, que forma parte de lo que sería el compromiso social de las universidades contemporáneas, y entonces ustedes tienen, por ejemplo, en nuestra facultad, en la función de extensión, la oferta de servicios de todo tipo que tengan que ver con las especialidades tecnológicas que aquí se cursan, tienen actividades culturales, tienen cursos de lo más diverso, como puede ser desde oratoria hasta fotografía, o cómo fabricar calefones solares, etc. Para eso ustedes, entrando a la página y revisando el área de la Secretaría de Extensión, van a ver lo variada de las funciones de extensión de nuestra facultad. Bien. Este modo de ser de la universidad tiene mucho que ver con la forma de concebir al desarrollo como algo integral. ¿Está? Vamos a tratar más extensamente este tema cuando veamos
la conceptualización del desarrollo y los tipos de desarrollo. Baste ahora decir que el desarrollo integral que tanto ha modificado a las universidades, por lo menos en los últimos 2 siglos, es una categoría normativa que surge en condiciones de modernidad. No se puede ser moderno sin pensar que esa modernidad abarca el concepto del progreso social. Por eso decimos que el desarrollo integral implicaría el avance económico siempre y cuando se establezca con progreso social. ¿Sí? El desarrollo integral es lo que abreva en la doctrina social de la Iglesia, por eso la imagen del Papa, que en 1891 hace una encíclica denominada Rerum Novarum, o de las cosas nuevas, que da el puntapié inicial de un programa de reformas sociales y que tiene en sus inicios un brazo político que es la democracia cristiana. ¿Sí? Si bien es más fuerte en Italia, por la proximidad con el papado, se difundió en todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, tengo que hablar de esto, porque si no, no entenderíamos lo que voy a contarles ahora de las universidades del trabajo. Y la UTN es una universidad del trabajo. El desarrollo con progreso social es la cara del posicionamiento de las referencias de la Iglesia Católica frente a la cuestión obrera. Al avanzar la industrialización, la revolución industrial, la fase mercantil deja lugar a la fase industrial del capitalismo y comienza la divergencia de intereses. Las manifestaciones por reivindicación de derechos, de mejores condiciones de trabajo, de beneficios sociales en las grandes empresas, lleva a una agitación que tuvo intervenciones a veces violentas en el mundo social de los trabajadores. Fíjense que ahora nos falta poco ya para celebrar el Día Internacional del Trabajador. ¿Y qué es lo que estamos rememorando en esa fecha? Estamos rememorando lo que fue para la ciudad de Chicago una masacre, que tuvo además un antecedente del mismo año mucho más violento y con mucho más impacto de radiación en Europa, porque Lieja es una ciudad de Bélgica. Y el 18 de marzo de 1886, en el mismo año que fue lo de Chicago, tuvo lugar también un paro con represiones y muertes de trabajadores en la ciudad de Lieja. Otro de los grandes eventos catastróficos en ese sentido fue en 1901 en Sevilla. ¿Qué nos está diciendo esto? Son indicadores del descontento de las clases obreras por lo que después Pablo VI dio en llamar el capitalismo salvaje. Cuando hablemos del capitalismo salvaje, no estaremos hablando de una ideología que hace hincapié en el Partido Comunista, ni en la Revolución Cubana, ni en la izquierda, sino son términos que el Papa Paulo VI desarrolla en la encíclica, la bula era lo que creaba las universidades, la encíclica Populorum y Progressio de 1967. Otros antecedentes para la doctrina social fueron las encíclicas de Juan XXIII y de Juan Pablo II, todas ellas tratando la problemática del trabajo digno, del equilibrio que el capitalismo tiene que tener para que las condiciones no condenen a la explotación a grandes masas poblacionales.
Juan XXIII elabora y da a conocer la encíclica Mater et Magistra, madre y maestra, la Iglesia con respecto a la problemática de la cuestión obrera. Populorum Progressio de Pablo VI es el progreso del pueblo. Y Juan Pablo II, Sollicitudi Rei Sociali. Todos ellos abonaron las encíclicas que después nosotros vemos plasmadas, por ejemplo, en el impulso al derecho del trabajo, a la protección legal de los trabajadores, basadas en esas normas éticas impulsadas por estas corrientes de pensamiento religioso. En ese marco surgen lo que son las universidades del trabajo. El primer proyecto de creación es la de la Université du Travail de Charleroi, Bélgica. Esto fue creado en 1902, y eso, la historia de aquella primera Universidad del Trabajo que nace como una propuesta institucional y pedagógica, y que fue difundida por el mundo en la primera mitad del siglo XX. Este avance en el pensamiento y en la doctrina social de la Iglesia persiste hoy en día. Ustedes busquen en internet la Universidad del Trabajo de Charleroi y sigue vigente. Entonces, no es simplemente una institución creada desde una corriente religiosa, sino que es una institución transnacional que refleja la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, pero que se ha universalizado. Entonces, tanto la doctrina social de la Iglesia como las universidades del trabajo tienen una misma cuna en sus orígenes, que fue la Universidad de Charleroi en Bélgica. ¿Sí? Eso para los que solamente creen que la Universidad Obrera Nacional se le ocurrió a Perón. No, esto era toda una corriente de pensamiento. Si bien Perón fue el que la instrumenta, y le da componentes de institución social transformadora, primero acompañado por la doctrina social de la Iglesia y luego distanciado de ella, pero en connivencia con las organizaciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque las organizaciones de trabajadores, sobre todo católicos, tienen una ruptura con las doctrinas del liberalismo económico ya desde 1886. Estamos hablando del siglo XIX. A fines del siglo XIX, en el Congreso Católico de Lieja, no sé si les suena la ciudad, Lieja es donde estaba Charleroi. El gran giro que tuvo la Iglesia Católica belga se plantea en el seno de este Congreso Católico en 1886. Allí los católicos reconocen la existencia de una cuestión obrera a la que había que hacer frente para, digamos, yo no diría combatir, sino canalizar la inquietud de las grandes masas obreras que de lo contrario eran llevadas por carriles de violencia. Y esa violencia se trasladaba a la calle con represión, con un enfrentamiento que iba escalando y que coexistía, quiero dejar claro, que coexistía con el avance de los movimientos sociales de izquierda, ¿no? Con el comunismo, con el socialismo, con el anarquismo, que eran espacios políticos que captaban las discrepancias con los modelos que proponía la sociedad capitalista del momento y en la actualidad, ¿no? Estos modelos de ruptura con el liberalismo económico proponían un programa de acción social, y reclamaban dos cosas. Fíjense qué interesante. La intervención del Estado, y en eso se distancian de toda la doctrina del liberalismo económico, esa intervención del Estado con la función de proteger a los vulnerables,
a los pobres, contra los atropellos del liberalismo que había sido caracterizado por el Papa como capitalismo salvaje y deshumanizante. Y el segundo punto importantísimo de este programa de acción social era el retornar a las corporaciones profesionales y de oficio. En estos momentos, entonces ya a fines del siglo XIX, se crean las asociaciones católicas de profesionales y los sindicatos católicos de trabajadores en distintas ramas. Henri Pirenne es el propulsor de estos programas de acción social para combatir lo que se llamaba los atropellos del liberalismo, ¿está? Entonces, qué interesante que de esto no se hable más, ¿verdad? ¿No? Bueno, nuestra universidad tecnológica entonces abreva en estas corrientes de pensamiento. Y quiero que con esta idea en mente vayan a la lectura de Dussel y Pinot, que tiene por título Cuando la clase obrera llega al paraíso, ¿sí? Está ya disponible en nuestra aula virtual. Si les parece, entonces, podemos hacer una ronda de preguntas. Si les parece a ustedes, abran los micrófonos, hacemos una ronda de preguntas y después ya les dejo la palabra a los jefes de trabajos prácticos por si ustedes quieren alguna guía más en los trabajos prácticos que tienen que empezar a hacer. Me dicen que... Marta, Sí, escucho, Lucas. ahí en el chat estuvieron haciendo algunas preguntas muy interesantes. Ajá. Yo estuve respondiendo algunas Sí, las que podía ver al menos. sí. Y bueno, hay algunas cuestiones que surgen. Yo les pedí que anoten algunos conceptos para, para ir trabajando, por ejemplo, conceptos de claustro, que lo pronunciaste varias veces, después Bien. Lo aclaro, diferencias. si me escuchan todos, lo aclaro ya, entonces vamos aclarando Sí, uno. por favor, por favor. Los claustros también es una idea que viene de los conventos, ¿no? De las universidades que estaban fundadas dentro de órdenes religiosas. El claustro era el lugar donde se alojaban los monjes. Para la universidad, los claustros tienen que ver con los espacios que ocupaban, por un lado, los estudiantes, por otro lado, los profesores, por otro lado, las autoridades. Los claustros actuales, en forma contemporánea, son los que los estatutos de las universidades nacionales reconocen, que son, ustedes lo van a ver en el estatuto de la UTN, el claustro de profesores, el claustro de los estudiantes, el claustro de los graduados, y se han incorporado como un avance de progreso, creo yo, muy interesante, que es incorporar a los no docentes con representatividad en los consejos directivos, o sea, el claustro administrativo, mal denominado no docente, porque me parece que es horrible caracterizar a un grupo de actores por lo que no son. Entonces decir no docentes es como decir no varones o no mujeres. Y me parece que mejor sería llamarlos administrativos o de otro modo, que bueno, los estatutos les llaman no docentes. ¿eh? Son 4 claustros, estudiantes, profesores o docentes, graduados y administrativos. Eso sería el claustro. Además de la alusión al claustro de los conventos. ¿Qué otra duda hay entonces con respecto a lo que... Después, también, a ver, la diferencia entre, cuando vos comentabas las funciones de la universidad, las diferencias entre investigación científica, desarrollo tecnológico con transferencia y extensión. Bien. ¿Qué diferencias hay entre transferencia e investigación científica, por ejemplo?
Me gustaría mucho que además de lo que podamos decir ahora, ustedes exploren las páginas de la facultad, y esa va a ser una manera también de ir conociendo la institución. El conocimiento científico lo genera la práctica de los científicos, que es una práctica social. Entonces se supone en estas sociedades contemporáneas que la ciencia es la que tiene la palabra autorizada sobre lo que es validado como conocimiento legítimo y lo que no. Fíjense ustedes ahora en las discusiones con respecto al COVID. No es lo mismo que hable, no sé, qué sé yo, un dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino a que hable un virólogo sobre el COVID y lo que él representa como con su impacto social de pandemia. Entonces, el conocimiento científico se genera en las universidades y otros centros de investigación por la investigación científica. Vamos a abundar en esto cuando veamos el próximo tema, que creo que es el conocimiento científico. La transferencia es la función que encuentran las instituciones creadoras de conocimiento de hacer llegar ese conocimiento de manera práctica al medio que lo requiere, porque además tenemos que tener en cuenta cuál es la misión, ¿no? Hablando en términos organizacionales, la misión de la institución social universitaria. No solamente educar y otorgar credenciales a través de las titulaciones, sino además crear nuevos conocimientos y proyectarlos en beneficio de la sociedad. Las transferencias son aquellas acciones en donde los conocimientos generados que han pasado por la etapa de investigación científica básica, investigación científica aplicada, y investigación de procesos y desarrollo de productos, llegan a la sociedad a través de su inserción en los actores. Por ejemplo, un ejemplo práctico de lo que es la transferencia serían las incubadoras de empresas. O la transferencia que cada grupo puede hacer, por ejemplo, de servicios de acreditación de calidad de tal cosa. En nuestra facultad es tradicional el tema de la capacidad calórica del carbón, que lo determina, de acuerdo a los estándares internacionales, el GISTAC, lo que antes se llamaba el grupo GISTAC. Entonces los invito para que ustedes exploren mejor cómo estas funciones de investigación, transferencia y extensión se operan en la realidad de nuestra facultad, revisando un poco las páginas de cada secretaría. Hay una Secretaría de Ciencia y Tecnología, una Secretaría de Extensión, una Secretaría Académica, ¿bien? No sé si quieren decir algo, ¿se entiende lo que dije? ¿No se entiende? ¿Se entiende poco? Profe, pero lo que es los conceptos de transferencia y extensión, ¿esos son conceptos que aparecen con la universidad moderna o ya desde el nacimiento de la universidad tenemos esos conceptos? Néstor, ¿estás hablando, Néstor Sosa? ¿Vos sos el que me pregunta, Néstor? Sí, Bien, sí. bien. Te contesto. El tema de la transferencia y de la extensión están vinculadas al surgimiento de las universidades modernas, no en la antigüedad. Bueno, ¿Por qué? ahí viene el tema. No, O sea, y antes entonces, ¿cómo hacían? Porque se supone que la idea de la universidad desde el comienzo era transmitir conocimiento, transferir conocimiento. Qué lindo que sos. Para eso le pusimos videos en el aula virtual. En el aula virtual tienen videos de cómo se transferían conocimientos. Una cosa es la universidad que coexiste con la revolución científica, que implica que en la universidad se empiece a generar conocimiento científico, y esto recién llega con la modernidad, con la edad moderna, si quieren ustedes. Que la edad moderna recién aparece a finales del siglo XV, ¿no? Y entonces, hasta que la revolución científica no crea el mundo como la modernidad lo plantea,
el mundo que existía era el mundo de la Edad Media, que yo les recuerdo que la Edad Media duró 10 siglos, ¿está? Y que las universidades recién aparecen a partir del siglo XII institucionalizadas. Había muy pocas, vimos que había media docena en toda Europa hasta el siglo XII, y a partir del siglo XIII empiezan a incrementarse. Antes las universidades lo que hacían era transmitir el conocimiento permitido, que como dijimos que eran instituciones sociales creadas por bula papal o por decreto real. Imagínate que el conocimiento que se transmitía venía de la mano del permitido por la Iglesia Católica, Néstor. Entonces existía un método de transmisión de los conocimientos que para la Iglesia Católica estaban autorizados y permitidos. ¿Tá? Las carreras que se cursaban en ese momento, lo van a ver ustedes en los videitos, eran, por ejemplo, leyes o teología. El tema de la medicina es otra cosa. La medicina, hay una película maravillosa que creo que se encuentra en alguna de las plataformas estas de películas, que se llama El Médico, con Ben Kingsley y una serie de actores europeos, donde van a ver ustedes cómo un individuo, un sujeto de la Europa medieval va a aprender medicina como la practicaban en Medio Oriente. ¿Está? Por eso les dije, nosotros estamos hablando con un enfoque recortado por este eurocentrismo que lo vemos impreso en todos nuestros programas de estudio. ¿Tá? No estamos hablando de las madrazas de Medio Oriente que enseñaban medicina prácticamente con un nivel que les permitía operar las cataratas, cuando en Europa no había nada parecido. ¿Está? Entonces, muy buena tu pregunta porque me permitió relatar estas cosas. No sé si quedas satisfecho. En cuanto a la extensión, también es una función muy moderna, donde las universidades brindan a las sociedades en las que se insertan algunas actividades que hacen a la educación, ponen a disposición de las sociedades y las comunidades aquellos cursos de educación que no proveen, por ejemplo, las escuelas de nivel secundario o los institutos privados, o que surgen como interesantes por los reclamos de su comunidad de graduados, por ejemplo. ¿Sí? El tema de las energías alternativas hace que haya muchos cursos sobre la captación y la distribución de la energía solar en distintos aparatos y dispositivos. Estaría vinculado esto a la carrera de electromecánica. No sé si vos estás en electro o en ICI, Néstor. Chicos. En ICI, profesora. En ICI. Bueno, para ICI, por ahí lo que te pondría a disposición sería, no sé, la vinculación con algún software o con, ¿sabes qué otra se me ocurre? Extensión ha hecho mucho lugar a los espacios de open source, de fuentes gratuitas y de conexiones con estas comunidades de producción de software libre. No sé si participaste en alguna, Néstor. No. Bueno, los chicos de ICI, eso sería una actividad que la canalizan a través de la extensión y la Secretaría de Asuntos Universitarios, además del departamento, ¿no? Eso sería una actividad de extensión. Ya, profe, entendido. Bueno, gracias, Néstor, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntarme algo, chicos? Si no, abrimos la ronda de preguntas sobre los trabajos prácticos y ahí les cedo el micrófono a mis colegas. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Hay algunas, sí, surgieron otras preguntas, Marta, pero si querés, en todo caso lo retomamos después. Vos vas a explicar en la próxima clase el surgimiento de la UTN.
El surgimiento de la UTN yo lo dejaría para que lo charlen en los trabajos prácticos, que están Ok. directamente vinculadas a las lecturas, porque Bien. como habíamos visto, el cronograma nos va a quedar corto. Entonces, Ok. no quiero abundar en cosas que ellos van a estar leyendo y trabajando en prácticos. Bien. ¿Me escuchan? Sí, Graciela. Sí, Graciela. En uno de los prácticos está previsto hacer las líneas de tiempo y ahí vamos a ver la historia de la universidad y ahí Exacto. vamos a trabajar toda la historia de la UTN, así que eso estaríamos en el práctico, no hay ningún problema. Exacto. Yo mi próxima intervención, si a ustedes les parece, tendría que ver con empezar a hablar de la revolución científica, el pensamiento científico, Ok. Ok. y cómo Ujú. eso va siendo útil para gestar el ingeniero de nuestros días, cómo se Sí, impone ok. la forma de pensar científicamente y para qué le sirve a los ingenieros. Si les parece bien. Sí. Sí, Bien. igualmente le quiero recordar a los chicos Mm, que están de ICI que mañana a la mañana a las 8:30 tenemos un encuentro para charlar un poco sobre los trabajos prácticos nuevos que tienen que ver con el tema que estuvo desarrollando la profesora. Así que ahí vamos a ver el tema de la universidad, de cómo evolucionó la UTN, ¿eh? Así que por ahí esos temas los charlaríamos mañana si quieren. No sé si tienen algo más de teoría para preguntar sobre lo que conversó la profe. Perdón, alguien está preguntando si esta es la primera clase virtual. Emiliano pregunta si esta es la primera clase virtual. No, Emiliano, hay una clase virtual sobre el tema 1 que está subido el enlace a el foro de aviso de los profesores. Lo había subido la ingeniera Duré, Diana, no sé si estás con nosotros, Diana, lo había subido hace una semana, pero tuvo algunos problemas de configuración en el Dropbox, entonces, sí, yo te diría, Emiliano, yo lo corregí y les puse el nuevo enlace, lo estuve probando hoy, así que por favor ustedes pruébenlo y me avisan cualquier cosita, ¿no? Si no lo ven, muy bien. Yo terminé entonces, les agradezco a todos su presencia y paciencia con los métodos alternativos de llegar a juntarnos todos en estos espacios. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, gracias a todos. Gracias. Saludos. Los escucho, si quieren algo más. ¿Estamos? Graciela, ¿querés comentar vos? ¿Quieren comentar algo más, chicos? ¿Colegas? No, yo en realidad con mi grupo voy a charlar mañana sobre todos estos temas, así que no daría como para ponernos a conversar ahora si mañana los vamos a repetir. Perfectamente. No sé, Lucas, si vos tenés algún Ahí está. mensaje. No, no sé, alguien quería consultar ahí, alguien habló, no sé quién es el que habló. Sí, yo, sobre la entrega del trabajo de la etapa 1. ¿Quién es? No sé el nombre, Carlos. disculpa. Carlos. Carlos, sí, ¿cuál es la consulta, Carlos? ¿De qué grupo sos? ¿De IEM o de ICI? O sea, de ICI para inscripto en IEMA. Ok. ICI complementan, mañana terminan las entregas. No hay horario mañana, por eso que mañana vamos a terminar de ajustar algo que haya quedado pendiente y vamos a charlar sobre los trabajos nuevos, así que... Claro, pero si yo estoy inscripto en IEMA, cuenta como... Ahí ya no... Ajá, no sé,